Buenas noches. Vamos a tratar de resumir en una breve ficha técnica el tema que nos ocupa esta noche. El primer dato, domingo 25 de mayo de 2014, octavas elecciones al Parlamento Europeo. 28 Estados miembros, 500 millones de habitantes, 400 de ellos, algo más de 400 de ellos con derecho a voto. En España se presentan a estas elecciones 41 candidaturas de otras tantas formaciones políticas que luego en el Parlamento Europeo quedan, digamos, concentradas en 13 coaliciones, 13 partidos o coaliciones. Se eligen 751 diputados, de los que 54 son españoles. Y lo más importante de esta breve ficha técnica, los colegios electorales se abren el domingo a las 9 de la mañana y se cierran a las 8 de la tarde. Hay tiempo de sobra para ir a votar. En tiempo como estamos de reivindicar derechos, ese es el principal derecho, uno de los principales derechos que tenemos, y no sería de recibo que renunciáramos a él. Por hablar de derechos, porque si quisiéramos hablar de obligaciones, quizá también podríamos hablar de obligación ética, obligación ciudadana, pero bueno, vamos a dejarlo en derecho. Es un derecho que tenemos y debemos de ejercerlo. Vamos a hablar, por tanto, de las elecciones europeas del próximo domingo. ¿Qué podemos esperar de estos comicios? Y hemos traído a tres invitados que son personas cualificadas en este asunto para poder compartir con ellos este rato de televisión. Nos acompaña Andrés Pedreño, que es profesor de Sociología de la Universidad de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. También Antonio Campillo, catedrático de Filosofía, también de la Universidad de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. Y John David Babiak, que es expresidente del Consejo de la Juventud de la región de Murcia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para empezar por el principio, ¿cuál es el reto, cuál sería el principal reto, a su juicio, que tiene la Unión Europea en estos comicios? ¿Acaso el demostrar la importancia que tiene para que quienes la ven como algo distante, algo lejano, algo que no va con nosotros, cambien de opinión y lo vean de otra manera? ¿Sería ese el principal reto o no? A ver, primera ronda de opiniones. ¿Quién quiere comenzar? ¿Antonio, por ejemplo? Bueno, así de forma inmediata, evidentemente, puesto que se tratan de elecciones al Parlamento Europeo, lo que va a ser decisivo aquí va a ser el porcentaje de participación, la distribución del voto, en la que parece, según las encuestas, que va a haber fundamentalmente una bajada importante de los dos grandes partidos que han dominado la Unión Europea, ¿no? Conservadores y socialdemócratas, y ascenso de distintos grupos, tanto de izquierda como de extrema derecha. Y finalmente la novedad que va a ser que el Parlamento Europeo, por primera vez, pues va a poder elegir al presidente de la Comisión Europea, ¿no? Es la primera vez que va a ocurrir esto. Entonces, estas son algunas de las novedades previsibles de estas elecciones. En cuanto a los efectos que eso pueda tener sobre el futuro de la Unión Europea, pues es difícil decirlo. Realmente partimos de una situación de desencanto, de desengaño de la ciudadanía europea con respecto a sus instituciones, a las instituciones de la Unión Europea, sobre todo desde que empezó la crisis económica y desde que empezaron las políticas de ajuste o de austeridad, es decir, las políticas, digamos, dictadas por lo que se ha llamado la Troika, ¿no? Es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y en gran parte también por la hegemonía que se ha ido acentuando de Alemania y de los países del norte de Europa sobre el resto de miembros de la Unión Europea. Entonces, claro, la crisis por un lado y las políticas que han adoptado las instituciones hegemónicas, digamos, de la Unión Europea, pues han provocado un desencanto, digamos, desafecto, como se dice ahora, bastante grande de la ciudadanía europea. Se calcula que un 40 y tantos %, ¿no?, de la ciudadanía europea no cree, digamos, en el proyecto europeo, lo cual es muy grave. En el caso de España es más grave todavía, porque hemos pasado de ser un país entusiasta de la Unión Europea cuando entramos en el año 86, y bueno, y de hecho, bueno, recibimos muchos fondos europeos. España ha recibido mucha ayuda europea en estas últimas décadas, a ser hoy pues una de las víctimas, digamos, de esas políticas de austeridad, y por tanto a que hoy los españoles sean uno de los colectivos nacionales menos europeístas, ¿no?, o más escépticos con respecto a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido son unas elecciones muy relevantes porque son las primeras que se producen después de la crisis, después de todas estas políticas, y va a ser digamos, un termómetro para ver cómo los ciudadanos europeos
valoran a sus políticos, a sus élites políticas, y valoran las políticas que se están siguiendo, que es una valoración, en principio, por las encuestas que tenemos, bastante negativa, ¿no? Que los resultados puedan variar un poco el rumbo de la Unión Europea, bueno, pues yo no estoy muy seguro. Dependerá, digamos, realmente del tamaño, de la proporción en que pierdan peso las dos grandes fuerzas políticas, conservadores y socialdemócratas, que han dominado hasta ahora la política europea, y en qué medida ascienden los partidos pequeños, digamos, o minoritarios, y cómo se distribuye dentro de ellos. No es lo mismo que asciendan, digamos, partidos, digamos, de socialistas, comunistas, verdes, etcétera, que son muy críticos con la política europea, pero que al mismo tiempo son europeístas, o que asciendan partidos de extrema derecha, como en Francia, en Reino Unido, en Holanda, etcétera, que son abiertamente anti-europeos, ¿no? Y que proponen, digamos, una renacionalización de las políticas, digamos, de sus países. En fin, esta es la situación, ¿no? Muy bien, son las octavas elecciones, pero son las primeras después de una situación, no sé, especial, como la que estamos atravesando todavía en el contexto económico, europeo y demás. Andrés, tu opinión. Sí, bueno, yo creo que el devenir de la crisis económica ha desembocado en una importante crisis política, crisis de legitimidad política. Lo interesante del escenario que se va a abrir es que vamos a vivir el 25 de mayo, que se van a confrontar dos o quizá tres proyectos de Europa en un intento de dar respuesta a esta crisis política, a esta crisis de legitimidad. Por un lado tendríamos el proyecto de Europa, digamos, continuista, un proyecto, digamos, al servicio de los lobbies financieros, por decirlo, de las grandes corporaciones, del gran capital. Una Europa que, por el contrario, que sería el segundo proyecto, una Europa que plantee una respuesta a esta pérdida de legitimidad en términos de reforzar la Europa social, la Europa, digamos, que reconozca los derechos sociales de la gente. Y un tercer proyecto de Europa, que sería más bien una anti-Europa, regida por nacionalismos fuertes. Digamos que estos tres proyectos de Europa son, a mi modo de ver, los que se confrontan el 25 de mayo. Y en ese sentido va a ser interesante comprobar qué correlación de fuerzas queda, ¿no? Y me parece que ahí nos jugamos mucho en el sentido de qué proyecto de Europa quede más o menos reforzado, pues nos vamos a jugar mucho de cara al futuro, ¿no? Perdona un segundo, John, enseguida te doy la palabra. Ese proyecto de Europa de los lobbies y de los mercados y demás, ¿sería el que estaría respaldado, secundado por las dos grandes fuerzas mayoritarias? Yo que efectivamente, claramente, digamos, las opciones conservadoras y liberales, claramente, y la socialdemocracia, temo que también la socialdemocracia, en la medida en que ha abdicado de su proyecto originario, de fundamentar ideológicamente el Estado social, la ciudadanía social, etcétera, en la medida en que prácticamente ha abandonado esos principios y ha abrazado claramente las políticas de austeridad en Francia, en Alemania. Claramente, en ese sentido, me parece que la socialdemocracia efectivamente estaría más inclinada a respaldar este proyecto de una Europa del mercado, ¿no? De los mercados. Muy bien. Yo, desde tu punto de vista, ¿cuál es el reto principal al que se enfrenta Europa este domingo? Pues para empezar hay que decir que Europa llega tarde a estas elecciones europeas, así podemos empezar diciéndolo, ¿no? Después
de muchísimos años de duros recortes, donde nos han castigado la ciudadanía y las clases medias de una forma pues aplastante, donde nos han subido impuestos, IVA, el IVA cultural, donde Europa aplaude que se echen a personas de sus hogares y donde ven con pasividad que el 90% de los parados que hay en este país son menores de 25 años, pues ante este escenario tenemos que ver una campaña muy bonita de 15 días donde los partidos políticos piden el voto a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues llegan tarde, llegan muy tarde para esas elecciones europeas, es lo que tenemos que decir. Y el reto principal que tiene Europa en estas elecciones pues es ponerse otra vez los pies en la tierra. Poner los pies en la tierra, olvidarse, como bien ha dicho el compañero, de esa Europa de los mercados, esa Europa de la troika y volver a una Europa social, porque ahora estamos viendo que el inicio, el proyecto de esa Unión Europea nunca fue una Europa de los ciudadanos, siempre fue una Europa de los mercados. Y entonces la ciudadanía, ahora tenemos la oportunidad de decir, esta no es la Europa que queremos una Europa centrada en políticas sociales, queremos una Europa donde tengamos derechos y no obligaciones y no recortes, y ahora pues este próximo domingo será cuando los ciudadanos podamos ir a las urnas y decir qué tipo de modelo, decir que queremos construir Europa nosotros y que no lo construya pues un banco europeo que no hemos elegido, que no lo decida una troika que no hemos elegido, y que seamos los ciudadanos y las ciudadanas que decidamos qué tipo de políticas queremos en esta Unión Europea. Entonces, con ese rencor acumulado, digámoslo así, de que algunos ciudadanos pueden guardar por las políticas de recorte, las políticas de austeridad, por lo que ha pasado hasta ahora, ¿creéis que se va a votar para castigar o se va a votar o se debería votar para decidir el futuro, el domingo? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, el castigo puede ser no votar. Lo más probable es que es el castigo, es decir, pasar una indiferencia más o menos activa y no ir a votar, no considerar relevantes las elecciones, y ese es el principal o uno de los principales riesgos de estas elecciones. De hecho, pues se calcula que pueden estar en torno al 40% de la participación. En el caso de España sería la más baja. Si se produce esa previsión, ese porcentaje sería la más baja de todas las elecciones europeas. Luego, realmente ese ya es un castigo un poco a las instituciones europeas, ¿no? El descenso de participación. Y en segundo lugar, el problema para mí es que se vote más bien en clave interna, en clave nacional, que también suele ocurrir, y desde luego en el caso español, porque estamos en una campaña y una pre-campaña donde prácticamente no se está hablando de los grandes problemas de Europa y de los grandes retos que tiene Europa y hasta qué punto nuestra situación nacional depende de las decisiones que se toman en la Unión Europea, ¿no? Entonces, se está hablando mucho más en clave interna, de los rifirrafes, digamos, de los grandes grupos políticos, de los líderes políticos, más que debates en serio sobre las cuestiones del tema de la deuda o el tema del poder de los lobbies financieros, el tema medioambiental, digamos, que está estos días, ¿no?, del cambio climático, qué está haciendo la Unión Europea en temas medioambientales, el tema de la mujer, que está viendo un retroceso en los derechos de las mujeres, el tema de la democracia, que está viendo una clara crisis de legitimidad, como decía Andrés, ¿no?, de las instituciones democráticas, el tema de las fronteras, de la inmigración, qué está haciendo la Unión Europea, aparte de poner vallas en las fronteras, cuando Europa necesita de los inmigrantes, en fin, los grandes temas de la Unión Europea no se están discutiendo. Entonces, claro, eso también indica un poco el que nuestra propia clase política no anima, no estimula a los ciudadanos a participar en un debate público sobre lo que queremos que sea la Unión Europea, ¿no? Ese es, para mí, un déficit, digamos, de esta campaña, ¿no? ¿Quieres aportar algo? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver el 25 de mayo, desgraciadamente, es el triunfo de una política intencionadamente neoliberal que yo me atrevería a llamar antipolítica. ¿En qué consiste esa antipolítica? Es un término acuñado por Noam Chomsky, y él plantea que es esa antipolítica de concebir a todos los políticos iguales, igualmente corruptos, que no sirven para nada, que no merece la pena, que son todos iguales, que no hay diferencias y que por tanto no merece la pena tomarse la molestia de
intentar votar por otras opciones diferentes, porque son todos iguales, tienen la culpa de todo, etcétera, etcétera. Me parece que además es una antipolítica intencionadamente propagada en las últimas décadas por el gran capital, por las grandes corporaciones, por los grandes lobbies financieros, porque claro, mientras estamos con este tipo de representaciones de que no sirve de nada votar, de que no sirve de nada la política, los lobbies financieros se mueven en la sombra y los lobbies financieros hacen realmente la política que les interesa. En algún momento de estas elecciones, uno, viendo la campaña electoral que han hecho los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, uno llega a pensar si no se hace de forma intencionada esta campaña electoral tan abúlica, ¿no? Alguien lo dijo en los medios de comunicación, alguna periodista, en el sentido de que hay como una especie de intencionalidad de hacer una campaña absolutamente aburrida para que la abstención electoral sea altísima. Y es posiblemente lo que vamos a ver. Es un voto de castigo, ni siquiera es un voto de castigo, es un voto de apatía, es un voto de que nada merece la pena, de que todos los políticos son iguales, etcétera, etcétera, pero que en el fondo deja en manos de los grandes lobbies financieros, de las grandes corporaciones, la verdadera política, porque ellos sí van a hacer política. Los ciudadanos hacemos dejación, hacemos esta antipolítica que dice Chomsky, pero las grandes corporaciones hacen la verdadera política realmente existente. Hay un estudio que lo habréis conocido, recientemente salió, del Observatorio Europeo de las Corporaciones, que tiene su sede en Bruselas. Es una ONG que se dedica a estudiar el comportamiento de los grandes lobbies financieros y empresariales y su capacidad de influencia tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo. Y es un estudio muy interesante porque analizan cuántas veces se reúnen los expertos vinculados a sindicatos, vinculados a consumidores, vinculados a ONG y vinculados a lobbies financieros. Cuántas veces se reúnen estos expertos de las diferentes asociaciones o corporaciones o lobbies que acabo de mencionar, cuántas veces se reúnen con parlamentarios o en comisiones del Parlamento o de la Comisión Europea. Y lo que van mostrando con un estudio bastante estadístico es la enorme diferencia y la enorme capacidad de influencia que tienen los grandes lobbies financieros, tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo, en diferencia a sindicatos, ONGs, asociaciones de consumidores, etc. Vienen a concluir que aproximadamente 700 lobbies financieros están teniendo una capacidad de influencia enorme en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. Pues bien, esto pasa cuando la antipolítica se impone, es decir, cuando los ciudadanos nos retiramos de la política porque nada merece la pena, porque son todos iguales y dejamos que se muevan en las sombras los lobbies corporativos, ¿no? Pero ese desencanto que presuntamente promocionan o proponen las grandes formaciones políticas y que podría fomentar, digamos, hacer que creciera la abstención. Yo es que he leído varias teorías en el sentido de que la abstención les puede favorecer a los dos partidos mayoritarios, pero también la mayoría dicen eso, pero algunos dicen que no, que incluso los partidos pequeños podrían salir favorecidos con un índice alto de abstención. No sé si tenéis alguna opinión formada al respecto sobre ese asunto. ¿Quién saldría ganando, entre comillas, si la abstención fuera tan alta como se prevé? Pues desde luego, sentados en el sofá de casa no se va a cambiar nada. Eso es algo que está clarísimo. Y los dos grandes partidos, el bipartidismo, les interesa y promueven esa abstención, porque creo que les interesa. Lo que ellos necesitan es que esas personas que se quedan en su casa, que son personas que principalmente no van a votar al bipartidismo, que no van a votar a los dos grandes partidos, pues que se queden en su casa y que otros partidos, pues más pequeños o partidos minoritarios, pues no tengan representatividad para poder denunciar las políticas neoliberales que se están llevando en Europa. La verdad que yo no había leído ese estudio, no lo conocía, de que a lo mejor
los pequeños partidos son Bueno, beneficiados no sé, o son opinión. simplemente que circulan por ahí. Pues no lo he leído y no lo comparto en absoluto, porque lo que se está promoviendo en esta campaña, pues fíjate, lo más sonado y lo más importante de esta campaña de las elecciones europeas ha sido el comentario machista de Cañete. ¿Sabes? Todas las demás políticas de qué van a ofrecer a Europa, pues no están en los titulares. Claro, no puede estar en los titulares un programa electoral que el bipartidismo no lleva, porque el bipartidismo no lleva un programa electoral en estas europeas. Llevan pues una serie de recomendaciones, pero que lo más le pesa al bipartidismo en estas elecciones europeas es lo que han hecho los últimos 5 años, lo que han votado juntos. A la ciudadanía pues hay que recordarle que 7 de cada 10 veces el bipartidismo votó juntos, y en esos 7 veces casi siempre eran políticas económicas o financieras. Entonces, desde casa, desde luego que no se hace nada. Tenemos, lamentablemente, una democracia de baja calidad, me atrevo a decir, porque tenemos en este país y en general en esta Unión, tenemos una democracia que más bien es una votocracia. Quieren que vayamos a votar cada 4 o 5 años, en el caso del Parlamento Europeo, pero luego no preguntes, luego no te intereses, luego no demandes, porque si te manifiestas te manda la Policía Nacional y te desuelve. Entonces, lamentablemente, esa democracia de baja calidad pues se convierte en hartazo y en desinterés y a veces incluso en aburrimiento, y provoca pues que hayamos tenido una participación en las últimas europeas de un 44%, tuvimos más de la mitad de la población española no fue a votar en las últimas europeas, pero más es clamoroso aún el tema de los jóvenes. 6 de cada 10 jóvenes confían más en las instituciones europeas que en sus propios parlamentarios regionales, municipales o nacionales, pero en cambio 2 o 3 de cada 10 jóvenes fueron a votar. Así que hay una menor participación de los jóvenes en las políticas, en las elecciones europeas, pero confían más en la Unión Europea que en su gobierno nacional o regional. Entonces, un voto castigo pues no va a solucionar nada. Y la única forma de dar la vuelta a esta Europa, iniciar un nuevo proceso constituyente donde la política social sea más importante que las políticas dictadas por la Troika, pues es yendo a votar. Y yendo a votar al partido pues que te convenzca. Aquí no hay ningún voto útil. El voto más útil que puedas echarte al bolsillo es el que tú consideres que es necesario. Pero desde luego, si votas bipartidismo en estas europeas, estás votando una continuidad. Y estás votando que mañana tu vecina del quinto A pues la echen de casa porque no puede pagar la hipoteca. Si yo quisiera insistir en un aspecto, porque, bueno, aquí hemos hablado de que hay una hegemonía de las políticas neoliberales en Europa, del peso de los grandes lobbies financieros, de las grandes compañías transnacionales, que son las que, por así decirlo, bueno, imponen a los gobiernos un poco la línea, la dirección de las políticas que hay que adoptar. Pero conviene también tener en cuenta una cosa, y es que esas políticas neoliberales en lo económico, que fundamentalmente ha consistido en privatización de servicios públicos, recortes digamos, en educación, en sanidad, precarización de los mercados laborales, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, estas instituciones europeas, fundamentalmente, como hemos dicho antes, la Troika, ¿no? La Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que no es Unión Europea propiamente, ¿no? Y detrás de ellos, pues digamos, Alemania, que se ha convertido realmente en la potencia hegemónica dentro de la Unión Europea, acompañada por Holanda, Dinamarca, los países nórdicos en general, en realidad no solamente imponen políticas neoliberales, sino que han impuesto una renacionalización de la responsabilidad. Es decir, porque lo que en realidad hacen es que ellos toman las decisiones, pero luego les dicen a los gobiernos nacionales, oiga, en su país haga esto, porque es lo que está ocurriendo, y entonces son los gobiernos nacionales los que tienen que aplicar ese dictat que viene de arriba. Claro, eso lo que significa es que la Unión Europea ha roto con un principio fundacional, que era el principio de la solidaridad, de la mutualización, de la redistribución de los recursos, porque la Unión Europea se ha construido no solamente sobre la idea de la paz, de no hacerse la guerra, sino sobre la idea de construir un modelo de redistribución, de justicia social a escala europea. Eso es lo que se ha roto, porque ahora lo que se está haciendo es decirle que cada palo aguanta su vela, que los griegos se las apañen, que los españoles se las apañen, que los portugueses se las apañen. Es decir, no es solo la política neoliberal de desmantelamiento, digamos, de empresas públicas, de servicios públicos, de precarización, sino también el que rompemos la idea de una federación política a escala europea que asume políticas comunes de carácter social, de carácter fiscal, etcétera, y que renacionaliza las decisiones, diciendo no, que cada Estado se apañe, y que por tanto está provocando
esa emergencia de discursos nacionalistas o patrióticos. Claro, se sorprenden las élites europeas, pero ¿cómo se van a sorprender si son ellos mismos los que están provocando esa renacionalización? Cuando dicen los alemanes, los españoles son unos manirrotos, o los griegos es que tienen la culpa de la situación en la que estamos, es decir, cuando se nacionalizan las responsabilidades, y nosotros lo hacemos muy bien. Entonces, claro, eso produce un efecto dominó, porque está provocando una xenofobia dentro de Europa entre los del norte y los del sur, o mira, los suizos que han hecho un referéndum diciendo no queremos más alemanes en Suiza. Pero es que, por supuesto, xenofobia hacia los gitanos, hacia los rumanos, hacia los norteafricanos, y procesos incluso de secesión dentro de los propios Estados-nación, como Escocia o Cataluña, etcétera. Es que eso es un efecto dominó que no tiene fin. Entonces, hemos roto con un principio fundacional de la Unión Europea, que es justamente el de ir hacia una federación en donde construyamos instituciones democráticas a escala europea y políticas sociales a escala europea. Eso es lo que, digamos, las élites europeas han traicionado, digamos, el proyecto europeo. Las dos grandes fuerzas que lo construyeron, que fueron la democracia cristiana, básicamente, y la socialdemocracia. Claro, lógicamente, eso es lo que está provocando la llamada crisis del bipartidismo en toda Europa, ¿no? Es decir, porque es que las dos grandes fuerzas que construyeron ese proyecto pues lo han traicionado, ¿no? Lo han traicionado. Lo han traicionado, y a mí me da la impresión, o me pregunto en voz alta, escuchándote, Antonio, si no nos montaron una ficción con la idea de una Europa convergente, con una Europa que convergía en torno a una federación. Porque me da la impresión de que el proyecto de Europa, en la medida en que se modela según la lógica del capitalismo, según la lógica y la realidad material del desarrollo desigual, en donde hay países, digamos, con una enorme capacidad de desarrollo industrial, y por el contrario otros países que quedan más en la periferia, con una industrialización muy débil y muy dependientes, por tanto, de los países centrales. Ese desarrollo desigual, así por decirlo rápidamente, centro-periferia, en cuanto a realidad material, siempre existió, incluso en los años de la convergencia, digamos, ¿no? En los años en donde... y ahora justamente lo que estamos viendo es cómo ese desarrollo desigual se intensifica de forma descarnada, en donde ya aparece la Gran Alemania como un poder absolutamente hegemónico en los países centrales, y una periferia que prácticamente su único futuro inmediato va a pasar por convertirse en una reserva de mano de obra barata, que en realidad nunca dejamos de ser eso, una reserva de mano de obra barata, de camareros, de trabajadores de la construcción, y ahora lo que estamos viendo justamente es el derrumbe de esa ficción, y cómo ese desarrollo desigual aparece de forma absolutamente descarnada, ¿no? Claro que es una ficción, porque eso antes de recordar, cuando entró España en la Unión Europea, ¿qué es lo primero que nos hicieron? Desmantelarnos industrialmente. La primera apuesta de la Europa del Norte para la Europa del Sur fue desmantelación de la industria, porque vais a ser la Europa del turismo residencial, la del ladrillo, la de la huerta de Europa, que ahora, claro, ni siquiera vamos a ser la propia huerta de Europa, porque ahora tenemos el problema del tratado con Estados Unidos, donde ahora se va a dar más prioridad a que entren productos de Estados Unidos de una forma totalmente libre a lo que es la Unión Europea, en perjudicar con nuestros agricultores. El tema de la industrialización. No podemos competir contra Alemania. Alemania nos prohíbe competir contra su industria, entonces lo primero que han hecho ha sido descapitalizarnos totalmente en cuanto a nuestro poder de poder tener industria, y nos han convertido en los camareros, los obreros, el ladrillo que ha hundido este país, y la mano de obra muy barata
y sobre todo para exportar, que ahora nuestros jóvenes tienen que irse fuera de Europa para poder tener un futuro. Y aparte, si se van de Europa, nos encontramos que si estamos 90 días fuera de nuestro país, nos quitan la tarjeta sanitaria. Entonces, pues nos quieren precarios, porque solamente precarios van a conseguir que su modelo de Unión Europea pues, pueda funcionar. Es como si las políticas de austeridad las políticas de austeridad que están violentando y de una forma absolutamente bestial el sur de Europa, es como si estuvieran creando las condiciones para aquella expresión, ¿no?, que se decía en los 80, para crear el buen clima que necesitan los inversores, ¿no? Y se está creando esto justamente, ¿no? Es decir, las políticas de austeridad, la devaluación interna, la moderación salarial, la precariedad absoluta, ha sentado un buen clima para los negocios, para las inversiones, pero también un determinado clima para los inversores. Si a esto le añadimos que de repente descubrimos que se está negociando de forma absolutamente opaca y en ausencia total de transparencia este acuerdo transatlántico de comercio e inversiones, pues es decir, yo creo que nos están preparando una gobernabilidad de Europa muy asentada sobre el principio del desarrollo desigual de los territorios, en donde una potencia hegemónica aparece como un poder central y una periferia que se va a especializar en atraer inversiones ofreciendo mano de obra barata, ¿no? Yo quisiera introducir una cuestión, decir, bueno, alternativas. Hablábamos antes de los 3 proyectos, ¿no?, alternativas. Hay que tener en cuenta que esto que dice Andrés, ¿no?, de la precariedad, o sea, es decir, la desigualdad no solo social, sino territorial, que se está construyendo en Europa, que es así, está incrementándose muchísimo la desigualdad en Europa entre estamentos sociales, pero también entre países y entre regiones de los países, incluso dentro de España, no entre unas regiones y otras. Y eso alienta además las pulsiones, digamos, patrióticas o nacionalistas, la necesidad de, digamos, de marcar fronteras, reintroducir fronteras entre los territorios europeos. ¿Por qué se produce esto? Bueno, entre otras cosas, porque quienes modelan ese proyecto son los propios gobiernos, los 28 estados de la Unión Europea, de los cuales 21 están gobernados ahora mismo por gobiernos conservadores o de coalición. Es decir, hay una hegemonía, digamos, muy amplia en la Unión Europea de gobiernos conservadores digamos, en más de 2/3 de la Unión Europea. Esto es muy importante porque, claro, luego los gobiernos echan la culpa a Europa, Europa ha hecho esto, Europa dice, no, pero es decir, son el Consejo Europeo, lo forman los presidentes de los gobiernos europeos. Entonces, es muy importante ante esta cuestión plantearse el dilema, es decir, porque ahora mismo hay quien dice, bueno, lo que hay que hacer es volver a la soberanía nacional, salirse del euro, reimplantar una moneda propia, tener una especie de renacionalizar en plan serio la política de cada país y olvidarnos de la Unión Europea, ¿no? Digamos, esa es una supuesta salida de la crisis en la que se encuentra la Unión Europea y de la deriva de la Unión Europea. Es decir, bueno, la única manera de ser soberanos es olvidarnos de la Unión Europea y volver. Yo creo que es una falsa salida, pero de hecho ese discurso se vende, quiero decir, está teniendo mucho apoyo. Y va a tener mucho apoyo. Y va a haber muchos diputados europeos que van a defender eso en el Parlamento Europeo. Y la otra opción, la otra salida, yo creo, en estos momentos es al contrario, es decir, digamos, una refundación de Europa, es decir, una reorientación de la línea europea en dirección, digamos, de más democracia, de más justicia social, de más solidaridad interterritorial, es decir, de reorientar el conjunto de la Unión Europea en otra dirección, porque realmente es importante que sea un actor continental a escala, vivimos en una sociedad global y es muy importante, digamos, que los países se federen, se alíen, lo están haciendo en Latinoamérica, lo están haciendo en el sudeste asiático, lo están haciendo en África, es decir, es que cada vez más los estados buscan alianzas regionales, sería absurdo en estos momentos romper completamente la Unión Europea.
Ahora, lo que está claro es que no puede continuar vamos, en la deriva que sigue ahora, porque realmente la está rompiendo, pero a cámara lenta, digamos, la está disgregando, se está disgregando la Unión Europea porque se está rompiendo el sueño, la ilusión que la fundó, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco el dilema realmente que se plantea ahora mismo, por volver a las tres opciones que decían Andrés, es decir, la opción aparentemente más sensata, ¿no?, o más racional, que es la hegemónica, ¿no?, de los dos grandes partidos y bueno, de la mayoría de los gobiernos europeos, que es continuar con las políticas de contención del déficit público, de austeridad, de competitividad, de flexibilidad del mercado laboral, es decir, de devaluación de las condiciones de vida para atraer a los inversores. La opción opuesta, que es decir, abandonemos el sueño europeo, volvamos a estados-nación soberanos con su moneda, etc., y cada uno se busque la vida, o busquemos o reconstruyamos, digamos, la Unión Europea en una dirección diferente, digamos, mucho más justa, más democrática, más sostenible, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese es las tres grandes opciones, por así decirlo, entre las que los ciudadanos o los electores tienen que decidir, ¿no? Vamos a hacer una pausa breve y a la vuelta, en la segunda parte del programa, podemos analizar y debatir estos asuntos y estas alternativas que ha planteado Antonio Campillo y además más temas. Volvemos enseguida. Estamos en la segunda parte de Espacio Abierto, que este jueves lo estamos dedicando a hablar de Europa, del presente y de futuro de Europa, de la Unión Europea, a propósito de los comicios del día 25 de mayo de este próximo domingo. Y estamos hablando de este asunto con Andrés Pedreño, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, catedrático de Filosofía también de la Universidad de Murcia, y John David Babiak, que es expresidente del Consejo de la Juventud de la región de Murcia. En la primera parte hemos hablado de la Europa que es, porque la realidad es esa, de una Europa en la que las desigualdades han crecido y se han marcado, acentuado las diferencias entre el norte y el sur, entre la Europa del norte y la Europa del sur. Hemos hablado también de una Europa en la que quizá se nos vendió una ficción que ahora se está desmoronando. Hemos hablado también en el último tramo de la parte anterior de posibles alternativas que se podrían presentar. Una de ellas sería volver a la Europa de las naciones autónomas, de las naciones independientes e individuales fuera de un contexto de Unión Europea. Hemos hablado de otra alternativa que podría ser la de continuar con este esquema que conocemos ahora y que ya hemos experimentado y yo diría sufrido notablemente en estos últimos años, la Europa de los mercados, la Europa de los lobbies, la Europa del Bundesbank, o habría una tercera opción que sería, no sé si la más ardua y trabajosa, pero quizá no la menos ilusionante, que sería refundar Europa, hacer una nueva Europa, volver a aquello que en su día se habló, de la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, que no sabemos si era algo real o era una frase hecha en aquel momento. Bueno, y por ahí queremos seguir hablando de este y de otros temas. Incluso ahora en el intermedio, John David nos hablaba de que convendría también repasar el tema del incremento, del crecimiento que están experimentando en algunos países, en España no tanto, afortunadamente, están experimentando ciertos partidos extremistas de corte xenófobo y demás, ¿no, John? Sí, eso es uno de los peligros que vamos a tener a partir de estas elecciones europeas. En primer lugar, hemos comentado antes que va a haber muchos eurodiputados que van a ser de destruir la Unión Europea desde dentro y volver a lo que es el ámbito de cada país se busca la vida, pero también, lamentablemente, vamos a encontrarnos con un gran porcentaje de eurodiputados de países que van con un discurso xenófobo y van un discurso de pues que no todos somos iguales. Y en este discurso xenófobo pues entra cualquier tipo de discurso pues machista, un discurso homófobo, que hay unas personas que son de primera categoría y luego otras que son de segunda categoría, ¿no? Esto, lamentablemente, los recortes, esta política de austeridad,
los debates de que no cabemos todos, que no hay dinero, que hay que recortar en sitios públicos, pues todos estos discursos que nos han ido vendiendo en los últimos años, lamentablemente han fomentado esas políticas xenófobas y que haya gente que vea que realmente sobran personas, ¿no? Y que no todos somos iguales. Y eso va a ser algo que tenemos que combatir ya, y vamos tarde y la Unión Europea tampoco ha hecho nada para debatir o para confrontar o para decir que estas políticas no son las que valen, la de esas personas que gobiernan, como hoy un alcalde que ha dicho que habría que echarlos a todos de una hostia. La Unión Europea de eso no habla, y la Unión Europea no tiene una política centrada contra el machismo, contra la violencia de género, en contra de la homofobia, en contra de la xenofobia. La Unión Europea no está hablando de esos temas. Lo que no sé es cómo... Sí, puede haber alguna explicación desde un punto de vista sociológico, no lo sé, al incremento, al crecimiento de ese tipo de formaciones políticas que defienden ideas de esas características. No sé si Andrés alguna vez ha razonado o va a pensar sobre eso. Sí. Vamos a ver, me interesa hacer una argumentación. Voy a llegar a responderte la pregunta, pero me interesa primero dar una vuelta. Vale. Y aunque el compañero ha empezado por la derecha, por la ultraderecha política, a mí me gustaría irme para la izquierda, ¿no? Para las opciones de izquierda, ¿no? Porque también en la izquierda hay una solución nacionalista, ¿no? Una especie de nacionalismo metodológico, ¿no? Sí. Como salida a la actual crisis, ¿no? Esta idea de que, sobre todo, hay economistas muy serios. A mí, un economista muy serio me parece Kostin Lapavitsas, que ha planteado una salida planificada del euro como solución. En España, el Frente Cívico es el que más ha defendido, el Frente Cívico vinculado a la figura de Julio Anguita, ¿no? El que más ha vinculado la salida del euro como una forma de recuperar la soberanía nacional y la soberanía monetaria y posibilitar una devaluación que generaría una industrialización del país, ¿no? Básicamente este es el esquema de los que defienden la opción de la salida del euro como una forma de recuperar la soberanía nacional. El problema está en que nos estamos basando en términos que yo no sé exactamente qué pueden significar en estos tiempos de globalización, soberanía nacional, soberanía monetaria. Y sobre todo yo creo que se está haciendo un diagnóstico muy erróneo de que este país es una bolsa de trabajo barato por culpa del euro, porque este país era una bolsa de trabajo barato antes del euro. En este país la industrialización, pues todos sabemos que fue una industrialización muy precaria, una industrialización que básicamente se localizó en algunos polos territoriales, pero el resto del país pues quedó al margen de. Luego vinieron las reconversiones industriales de los 80. Es decir, el problema del desarrollo desigual en este país no es un problema que viniera generado por la entrada en el euro. Tiene mucho más que ver, seguramente, cuáles son las coaliciones de crecimiento por parte de los sectores dominantes y de cómo, en definitiva, prácticamente desde la Restauración vivimos sujetos a familias vinculadas a los grandes lobbies de la construcción, y que cada vez que en este país ha habido una etapa de crecimiento económico se ha sostenido sobre el ladrillo, antes del euro y después del euro, ¿no? En ese sentido a mí no me parece muy certera, aún habiendo, insisto, propuestas de economistas muy serias, la salida del euro, la recuperación de la soberanía nacional y todo este tipo de lógicas. Me parece más interesante el recuperar la vieja tradición del internacionalismo obrero. Me parece mucho más interesante el que empezamos a reconocernos, empecemos a reconocer en los problemas de los trabajadores griegos, en los problemas de la gente griega, italiana, etcétera, también nuestros problemas. En lugar de cómo se hizo al principio de la crisis aquello de no, en España no va a suceder lo mismo que en Grecia, no, somos diferentes, ¿no? Yo creo que ahí subrayar y enfatizar
la lógica de la solidaridad internacionalista, recuperar esa lógica me parecería mucho más certera, recuperar el cosmopolitismo de la tradición ilustrada europea. Y en ese sentido, un internacionalismo, un cosmopolitismo tendría que plantear tres problemas, a mi modo de ver, básicos. Uno, reconstruir la legitimidad política. ¿Por qué crecen las opciones de ultraderecha? Preguntaba. Pues básicamente porque, lo sabemos por los grandes estudios de Robert Castel y de tantos otros sociólogos que demostraron que el principio de legitimidad social y política en las sociedades del capitalismo avanzado se fundamentaba en los derechos de ciudadanía social. Hay toda una larga historia que ha venido pues, a asentar este principio de legitimidad. Cuando las políticas neoliberales cuestionan y dilapidan la ciudadanía social, se viene abajo efectivamente ese principio de legitimidad y aparecen todas estas opciones de xenofobia y de políticas, partidos políticos de ultraderecha. En ese sentido, una política internacionalista, europeísta, cosmopolita, reconstruir la legitimidad en base a los derechos de ciudadanía social y seguramente ecológica, de género, es decir, ciudadanía social en un sentido más complejo incluso que lo que ha sido la ciudadanía en los viejos estados de bienestar. En segundo lugar, aprender de Latinoamérica. En Latinoamérica, cuando se sale de la crisis de forma victoriosa, en Ecuador, en Argentina, cuando hay una auditoría de la deuda. Hay una auditoría de la deuda, por ejemplo, en Ecuador, se hace en julio del 2007, analizan la deuda del periodo del 76 hasta el 2006 y ven qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima. Y la deuda ilegítima directamente no se paga. Como decía Keynes, cuando hay grandes cantidades de dinero en juego, de dinero de la deuda, en juego quien tiene el problema son los prestamistas. Y por tanto me parece fundamental defender una política desde el sur de Europa de auditar la deuda y ver que parte de la deuda es absolutamente odiosa, ilegítima, como se le quiera llamar. En tercer lugar, una política internacionalista europeísta debería plantear un tema del que no se ha hablado, como si no existieran los muertos de Ceuta en la frontera, como si no existieran los muertos de Lampedusa. ¿No ha servido de nada tener todas esas tragedias en la frontera sur? Es un tema del que no se habla absolutamente nada en esta campaña electoral, en la que básicamente, efectivamente, no se habla de nada. Pero es que mucho menos se habla de los muertos de la frontera sur. Y me parece que el internacionalismo europeo debería plantear con seriedad cuestionar la frontera como un dispositivo absolutamente autoritario, de contención autoritaria y de generación de muerte. Me parece que ahí también hay mucho que hacer sobre cómo democratizar la frontera. No digo abrir la frontera, pero sí democratizar la frontera para que no sea un dispositivo de muerte. Estamos ya en la ronda final. ¿Alguna reflexión por parte de Antonio Campillo? Bueno, sí, yo por continuar con lo que ha terminado Andrés, yo francamente creo que en un contexto de una sociedad cada vez más interdependiente, cada vez más global, donde están apareciendo pues grandes polos, digamos, demográficos, económicos, como India, China, todo el sudeste asiático, Latinoamérica, etcétera, pues evidentemente volver a políticas, o sea, ese viejo sueño, ¿no?, del Estado-nación soberano, etcétera, me parece que es totalmente ilusorio, ¿no? Entonces hay que, por el contrario, avanzar en la dirección cosmopolita, que además yo creo que es, como decía Ulrich Beck, el realismo político hoy es defender una democracia cosmopolita porque es la única que podría afrontar los
el poder financiero de los grandes lobbies, acabar con los paraísos fiscales, establecer la tasa Tobin, impuestos a las transacciones internacionales, afrontar en serio el cambio climático, que es un problema gravísimo. Es que tenemos delante de la mesa una serie de problemas y no tenemos instituciones a la escala de esos problemas, instituciones democráticas a la escala de esos problemas. Y el neoliberalismo, al contrario, lo que pretende es despolitizar, digamos, desmovilizar a la gente y pretender que el mercado lo resuelve todo por sí solo, cuando lo único que hace el mercado es agravar los problemas. Europa tiene la responsabilidad, los gobiernos europeos, las instituciones europeas, el Parlamento Europeo en este caso, que es el que vamos a votar, de retomar, digamos, el proyecto europeo como un proyecto cosmopolita, ¿no? Plantearse la cuestión de las fronteras, de la relación norte-sur, de otro modo, y evidentemente eso pasa por un peso mucho mayor del Parlamento Europeo. El tema de la deuda que planteaba Andrés, bueno, ahora que estamos auditando a los bancos, auditando a los países, auditando los presupuestos, ¿por qué no se auditan las políticas europeas? ¿Qué efectos han tenido? Si han sido realmente eficaces o no, porque incluso el Fondo Monetario Internacional está diciendo que las políticas de la Unión Europea no han funcionado. Entonces, por favor, señores, es decir, vamos a ver, vamos a hacer autocrítica, vamos a ver si es que estamos empeñados en una dirección que está provocando mucho sufrimiento, mucho daño, mucho destrozo, y hay que reorientar la política europea, ¿no? Pero, en último término, tienen que ser los ciudadanos los que se levanten y exijan a los gobiernos esa reorientación. Mientras los ciudadanos nos quedemos en casa, van a hacer con nosotros lo que quieran. Es decir, somos los ciudadanos, en última palabra, los que tenemos que exigir a los gobiernos esa reorientación y a las instituciones en general de la Unión Europea. John, ¿alguna reflexión final? Pues final sería diciendo que el voto en blanco no cambia nada, el voto nulo no cambia nada, estar en casa al día de las elecciones no cambia nada. Nos toca decir a los ciudadanos, estas elecciones europeas van a ser las más cruciales en la historia de Europa. Va a ser o el final de la Unión Europea, porque 5 años más de recortes, 5 años más de troika, 5 años más de sufrimiento va a suponer el finiquitar este proyecto de una Europa común, que es la Europa de los mercados, o dar un giro, hacer un proceso reconstituyente de esta Unión Europea y que las políticas sociales tengan el peso que tengan que tener, y que por primera vez estamos hablando pues, de políticas de igualdad, y pues, por ejemplo, pues, que las políticas de igualdad tengan un presupuesto en la Unión Europea pues tanto o igual con la política agraria, por ejemplo, ¿no? Que digamos que las políticas del sufrimiento de la gente, el tema de las necesidades de educación, de sanidad, las necesidades de los jóvenes estén en primer nivel de la Unión Europea. Entonces, el 25 de mayo o damos un giro a estas políticas europeas o se ha acabado el sueño europeo. Bueno, ya ven que en este programa no hemos hablado, nadie ha dicho mensajes es que vamos en busca de una Europa con el medio ambiente limpio, ni que estamos en busca de la Europa de la igualdad de derechos de la mujer, ni de la libre circulación de las personas. Esos son los mensajes tan increíbles como vacíos de contenido a los que nos tienen acostumbrados durante esta campaña, fundamentalmente los líderes de los principales partidos políticos, de los mayoritarios, pero no era ese el mensaje que queríamos dar esta noche desde este programa, sino otro que está mucho más en la raíz del problema, mucho más profundo, y que los que nos han visto esta noche, sean muchos o sean pocos, sabemos que son inteligentes, espero que les haya sido de provecho a la hora de decidir su voto el próximo domingo. Y estos días hemos repetido mucho, lo vamos a hacer ahora otra vez, que el domingo en su colegio electoral no se van a encontrar 2 papeletas nada más, se van a encontrar hasta 14, hasta 41. Es verdad que algunas de ellas muy pequeñas, desconocidas realmente, ¿no? Pero hay otras muchas que también tienen carácter minoritario, pero sus ideas, sus propuestas, sus reflexiones no son minoritarias, son tan válidas como las que hagan los partidos políticos de mayor presencia. Desde aquí, naturalmente, no vamos a decir a nadie quién tiene que votar o a qué tiene que votar, pero sí invitarles a esa reflexión previa, que haya una verdadera jornada o jornadas de reflexión de aquí al próximo domingo, y que pensemos que lo de Europa no está tan lejos y que nos toca mucho más de cerca de lo que creemos. Por nuestra parte, hoy es todo. Andrés Pedreño, Antonio Campillo, John David Babiak, muchísimas gracias por acompañarnos, y tiempo tendremos más adelante de analizar lo que pasa en estas elecciones y las consecuencias que tengan para la política europea. Gracias a los tres. A ustedes también, gracias por estar ahí, y nos encontramos el próximo jueves con otro tema aquí en Espacio Abierto. Hasta entonces.